En la última clase hemos llegado a algunas identidades importantes. La primera, en resumen, podemos decir la sumatoria de cosenos elevados al cuadrado de un determinado ángulo, tomando i de 1 a 3, siempre era 1. Y la otra expresión interesante de las relaciones que hemos encontrado, que la sumatoria de productos de cosenos de un ángulo y por otro ángulo, tomaremos así j, pero tres elementos, siempre era 0. Las relaciones de transformación de las coordenadas de un vector de un sistema al otro, en el sistema nuevo, en función de las coordenadas del sistema anterior, x' decíamos es x por el coseno de alfa 1, y coseno beta 1, y z coseno gamma 1. Recordaremos aquello, ustedes tienen ya el esquema, y' x coseno alfa 2 más y coseno beta 2 y más z coseno gamma 2. Y la tercera relación era z', la tercera coordenada en el nuevo sistema, en función a las coordenadas del sistema inicial, x coseno alfa 3 más y coseno beta 3 más z coseno gamma 3. Bueno, esas relaciones de transformación las hemos ido deduciendo, que no era nada más que la proyección de las coordenadas en los ejes, ¿no? Eso nos va a permitir dar una definición importante en la materia. Definición de invarianza. ¿En qué consiste esto? Una función escalar phi que dependa de las variables x y z es invariante si tiene la misma estructura algébrica expresada la función en el sistema inicial que en el nuevo sistema. Si tiene la misma estructura algébrica. Es decir, ¿qué estamos queriendo manifestar con esto? Que la función en el nuevo sistema, x', y', z', tiene la misma estructura algébrica que en el sistema inicial, o sea, phi de x, y z. Tienen la misma estructura algébrica. Esto es lo que se denomina funciones invariantes. ¿Qué ejemplo podemos dar para poder entender bien ese concepto? A ver, vamos a recordar nuestros sistemas de referencia. El sistema inicial, que lo hemos llamado con x mayúscula, y mayúscula, z mayúscula. Ahí tomamos un vector, el vector OP, que en general tiene coordenadas x, y z en este sistema. Si hacemos la rotación de ejes, vamos a definir un nuevo sistema. Llamaremos el eje x' mayúscula, el eje y' mayúscula y el eje z' mayúscula, que también es un sistema ortogonal. En ese sistema, el vector OP tiene coordenadas x', y', z'. Bien, ¿qué podemos decir del tamaño del vector? El módulo.
Si vemos desde el sistema inicial x, y y z, el tamaño del vector es este. Si vemos desde el nuevo sistema que está con azul, el tamaño del vector sigue siendo el mismo. Entonces, el tamaño del vector, el módulo del vector, es una función invariante. Esto es, en el sistema x', y', z', el módulo del vector OP es el valor positivo de la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Esa es la estructura algébrica para representar el módulo, el tamaño del vector. En el nuevo sistema es el valor positivo de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si nos fijamos, la estructura algébrica representa la suma de las coordenadas elevadas al cuadrado. Este sería el módulo del vector OP en el sistema x, y, z. O sea, tiene la misma estructura algébrica. Ahora, ¿cómo demostramos aquello? Hagamos este ejercicio. Esto nos va a permitir entender que el tamaño del vector desde cualquier sistema que veamos no cambia. Esa es una función invariante. Partamos de acá para llegar a esta relación. Entonces, el módulo del vector en el nuevo sistema es pues la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Queremos llegar a esta expresión. Vamos a hacer el reemplazo de las relaciones de transformación que hemos deducido en clases anteriores. X' en función de x, y z tiene ese desarrollo. Entonces, reemplacemos el desarrollo. Eso va a ser x coseno alfa 1 más y coseno beta 1 más z coseno gamma 1. Esto elevado al cuadrado. Más y' al cuadrado. Y' tiene esta relación. Reemplacemos. X coseno alfa 2 más y coseno beta 2 más z coseno gamma 2. Eso también elevado al cuadrado. Y por último, más z' al cuadrado. Reemplacemos esta relación, la elevamos al cuadrado. Eso va a ser x coseno alfa 3 más y coseno beta 3 más z coseno gamma 3 elevado al cuadrado. Bueno, ahora tenemos que desarrollar, hacer operaciones algébricas para llegar a esta relación y poder decir el módulo de un vector es una función invariante. Desarrollemos. El cuadrado de este trinomio, ¿cómo se desarrolla? Vamos a poner una raíz cuadrada grande. El cuadrado del primero, x al cuadrado coseno cuadrado de alfa 1, más el cuadrado del segundo término, y cuadrado coseno cuadrado beta 1, más el cuadrado del tercer término, z cuadrado coseno cuadrado gamma 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2xy coseno alfa 1 coseno beta 1, más el doble producto del primero por el tercero, 2xz coseno alfa 1 coseno gamma 1, y más finalmente el doble producto del segundo con el tercero, 2 veces y por z coseno beta 1 coseno gamma 1, más ahora el desarrollo de la segunda expresión. La voy a poner abajito. La raíz cuadrada más entonces el cuadrado del primero. Eso es x al cuadrado coseno cuadrado de alfa 2 más el cuadrado del segundo término. Y cuadrado coseno cuadrado beta 2
más el cuadrado del tercero, z cuadrado coseno cuadrado gamma 2, más el doble producto del primero por el segundo, 2xy coseno alfa 2 coseno beta 2, más el doble producto del primero con el tercero, 2xz coseno alfa 2 coseno gamma 2, y más el doble producto del segundo con el tercero, 2 veces yz coseno beta 2 coseno gamma 2, más el desarrollo de este trinomio elevado al cuadrado, pongamos acá abajo, más x al cuadrado coseno cuadrado de alfa 3, más el segundo al cuadrado, y cuadrado coseno cuadrado beta 3, y más el cuadrado del tercer término, z cuadrado coseno cuadrado gamma 3, más el doble producto del primero por el segundo, 2xy coseno alfa 3 coseno beta 3, más el doble producto del primero con el tercero, 2xz coseno alfa 3 coseno gamma 3, y más finalmente el doble producto del segundo con el tercero, 2 veces yz coseno beta 3 coseno gamma 3. Ahí tenemos el desarrollo de estos trinomios elevados al cuadrado y sumados. Ahora hagamos un proceso de factorización. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Asociaremos en la suma estos tres. Se están sumando, ¿verdad? Podemos factorizar x al cuadrado. X al cuadrado que multiplica a coseno cuadrado de alfa 1 más coseno cuadrado de alfa 2 más coseno cuadrado de alfa 3, más, asociamos ahora estos tres, entre los cuales podemos factorizar y cuadrado que multiplica coseno cuadrado de beta 1 más coseno cuadrado de beta 2 y más coseno cuadrado de beta 3, más, asociemos ya también estos tres, de los cuales voy a factorizar z cuadrado que multiplica coseno cuadrado de gamma 1 más coseno cuadrado de gamma 2 y más coseno cuadrado de gamma 3, más. Ahora, en los siguientes, voy a factorizar en estos tres 2x por y. Voy a escribir aquí abajo, entonces más 2x por y, que multiplica coseno alfa 1, coseno beta 1. Más coseno alfa 2, coseno beta 2. Y más coseno alfa 3, coseno beta 3. Más, en los siguientes factorizaremos 2xz más 2xz y bueno, por todo el desarrollo acá. Y finalmente en los últimos tres factoricemos 2yz más 2y por z, por el desarrollo de todo eso. Ahora, veamos. En la clase anterior hemos dicho la suma de cosenos elevados al cuadrado, pero tres cosenos siempre era 1. Acá tenemos eso, la suma de tres cosenos elevados al cuadrado, esto es igual a 1. Lo mismo acá,
suma de 3 cosenos elevados al cuadrado es igual a 1. Y lo propio acá, suma de 3 cosenos elevados al cuadrado es igual a 1. Por otro lado, suma de 3 elementos, de producto de cosenos, de 2 cosenos, pero 3 expresiones siempre es 0. Acá tenemos 0. Suma de 3 expresiones que son producto de cosenos, esto es 0. Eso hemos deducido en la clase anterior. Lo que factoricemos acá, 2xz, vamos a sumar coseno alfa 1 gamma 1 más coseno alfa 2 gamma 2 más coseno alfa 3 gamma 3, también es 0. Y lo propio acá, esa suma también es 0. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar simplemente la raíz cuadrada de x al cuadrado multiplicado por 1, más y al cuadrado multiplicado por 1 y más z cuadrado multiplicado por 1. Y esa es la expresión del módulo del vector OP en el sistema inicial. O sea, hemos partido del módulo del vector en el sistema nuevo y estamos llegando a la expresión del módulo del vector OP en el sistema inicial X, Y Z. Si nos fijamos, la misma estructura algébrica que era lo que pretendíamos demostrar. Pero físicamente me interesa que entiendan bien el concepto. O sea, desde el sistema X, Y, Z, el tamaño del vector. Si vemos desde el otro sistema, X', Y', Z', el tamaño del vector no cambia, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño de un vector es una función invariante. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de una función invariante? A ver, si representamos, es algo parecido al desarrollo. El sistema inicial, X, Y, Z. Y tomemos una esfera, la ecuación de una esfera, concéntrica en el origen. Esta ecuación es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Ahora, si rotamos los ejes, un nuevo sistema, x', y', z'. La esfera sigue siendo concéntrica en el origen, no cambia ni el radio, pero la ecuación desde ese nuevo sistema tendrá la expresión x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado igual al radio cuadrado. Fíjense, la misma estructura algébrica. Entonces la ecuación de una esfera tampoco cambia, ni en su forma, sigue siendo una figura geométrica concéntrica en el origen. A ver, nos haremos otro ejemplo. Voy a poner una función, un paraboloide. Y vemos si el paraboloide es una función invariante o no. Si dibujamos en el sistema X, Y Z, bueno, hagamos acá para tener espacio. El sistema inicial, X, Y y Z. Paraboloide de una sola hoja, hagamos. ¿Cuál es la ecuación? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Si z es 0, estamos en el origen. A medida que z vaya tomando otros valores, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un círculo para un determinado radio. Si z aumenta, entonces aumenta el círculo. Y así sucesivamente. Vamos uniendo todo esto y se forma un paraboloide.
un paraboloide, cuya ecuación la tenemos allá. Entonces, la función escalar phi, que depende de x, y z, será dada por x cuadrado más y cuadrado menos z, igual a 0, ¿no? La ecuación del paraboloide. Queremos ver si esta es una función invariante. ¿Qué hacemos? O si vemos desde el nuevo sistema, ya que tenemos las ecuaciones acá, tuviéramos que demostrar que esto es igual o tiene la misma estructura a x' al cuadrado más y' al cuadrado menos z'. ¿No es cierto? A ver, reemplacemos. Esa sería la función escalar en el nuevo sistema. X', y', z'. Si es invariante, si es invariante. Si no es invariante, entonces no vamos a poder tener la misma estructura algébrica. Ya que tenemos las relaciones acá, desarrollemos por ese lado. A ver, en el nuevo sistema, la función phi que depende de x', y', z', que está dada por x' al cuadrado más y' al cuadrado menos z'. Reemplacemos las relaciones de transformación. X' es x coseno alfa 1 más y coseno beta 1 más z coseno gamma 1. Esto elevado al cuadrado. Más y' elevado al cuadrado. Esta relación. X coseno alfa 2 más y coseno beta 2 más z coseno gamma 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Menos z. Z es esa relación. X coseno alfa 3 más y coseno beta 3 más z coseno gamma 3. Bien, ahora no tenemos más que desarrollar y tratar de factorizar para llegar a esta expresión. Veremos si conseguimos hacer aquello. Desarrollamos el binomio. El cuadrado del primero por el coseno cuadrado de alfa 1, más el cuadrado del segundo, coseno cuadrado beta 1, más el cuadrado del tercero, coseno cuadrado gamma 1, más el doble producto del primero por el segundo, igual que hace un momento, ¿no? X y coseno alfa 1, coseno beta 1, más el doble producto del primero por el tercero, 2xz, coseno alfa 1, coseno gamma 1, y más el doble producto del segundo con el tercero, 2 veces yz, coseno beta 1, coseno gamma 1, beta 1, coseno gamma 1, más este binomio al cuadrado. Eso va a ser x al cuadrado, coseno cuadrado de alfa 2, más y cuadrado, coseno cuadrado beta 2, más z cuadrado, coseno cuadrado gamma 2, más el doble producto del primero con el segundo, 2xy, coseno alfa 2, coseno beta 2, más el doble producto del primero con el tercero, 2xz, coseno alfa 2, coseno gamma 2, más el doble producto del segundo con el tercero, 2 veces yz, coseno beta 2, coseno gamma 2. Menos ahora, menos este desarrollo, menos x coseno alfa 3, menos y coseno beta 3, menos z coseno gamma 3. Ahora, ¿qué podemos decir de acá?
¿Será que podemos factorizar como hace un momento? Obtener una suma de cosenos elevados al cuadrado solamente entre estos dos, ¿no? Entre estos dos podríamos factorizar x al cuadrado. Eso nos va a quedar x al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa 1 más coseno cuadrado de alfa 2. Más, entre esos dos factoricemos y al cuadrado. Y al cuadrado, coseno cuadrado beta 1 más coseno cuadrado beta 2. Más, bueno, z cuadrado que multiplica, etc. Entre esos podemos factorizar 2xy. 2xy, coseno alfa 1, coseno beta 1. Más, y así sucesivamente, ¿no? Y menos esta expresión, menos x coseno alfa 3, menos y coseno beta 3, y así. Ahora, las relaciones que hemos deducido en la clase anterior, suma de cosenos elevados al cuadrado, pero deben ser 3 cosenos. Acá tenemos 2. Esto no podemos decir es igual a 1. Esto no es igual a 1. Entonces, ¿será que podemos factorizar para llegar a esta expresión? No podemos, ¿no? No podemos. Entonces, esta función no es invariante. Luego, esa función no es invariante. Físicamente, ¿qué es lo que está representando aquello? Acá tenemos un paraboloide de una sola hoja concéntrico en el eje Z. Si hacemos la rotación de ejes, el eje X', el eje Y' y el eje Z'. Nos pararemos ahora en el sistema azul, X', Y', Z'. Evidentemente tenemos también un paraboloide, pero ya no concéntrico en el eje Z, ¿no es cierto? Está inclinado el paraboloide, entonces no tiene la misma estructura. Desde un sistema de referencia o desde el otro sistema de referencia, la función cambia. Esa es una función no invariante. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Algún día les he comentado. Si tenemos un termómetro, la temperatura de un ambiente puede ser representada por una función escalar. Si estamos en el sistema X, Y y Z y vemos la temperatura, y si rotamos los ejes, vemos la temperatura no cambia, ¿no es cierto? Entonces la temperatura, la ecuación matemática que representa la temperatura de un ambiente, es una función invariante. O sea, en resumen, ese concepto es bien importante para nuestra materia. ¿Qué funciones son invariantes o no? O sea, que no depende del sistema de referencia, la estructura algébrica. La función no cambia. Eso es una función invariante. Bien, esa es la última clase que estamos haciendo incidencia a la rotación, a la transformación ortogonal de coordenadas. La siguiente clase vamos a empezar ya con los operadores vectoriales, que son gradiente, divergencia rotacional, laplaciano, y combinación entre ellos nos generan otros operadores vectoriales. Por hoy quedaremos acá. Que tengan un buen día.